Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde están viendo y en qué horario. Vamos a continuar con nuestra serie de grabaciones acerca de la norma NFPA 70E, que ya hemos dicho en varias oportunidades que por excelencia tiene que ver con la seguridad, disminuir los riesgos también en las zonas de trabajo en electricidad, zonas energizadas, básicamente, donde hemos estado viendo cuáles son los riesgos, el choque, el arco eléctrico, el relámpago de arco. Y hoy día vamos a ver un tema no menos importante que tiene que ver con las etiquetas. Antes de continuar, les agradecería, ¿cierto? Siempre les pido un like y también que se puedan suscribir a mi canal y lo puedan recomendar, obviamente. Les agradezco a todos los que me han seguido en diferentes lugares, diferentes países, los hermanos peruanos, los hermanos bolivianos, muy bienvenidos a este canal. También al resto, panameños, hondureños, mexicanos, son muy bienvenidos a este canal. Y también sería bueno, de repente, alguna recomendación que me pudiesen poner de algún material o algo de poder agregar. Ahora, si bien estoy agregando todo lo que tiene que ver netamente con el tema de la seguridad, pero más adelante voy a retomar lo que son los análisis de circuitos, circuitos resistivos, ya RLC y todo eso, para ayudar lo más posible. Entonces, como les decía, vamos a trabajar hoy día lo que es el tema de las etiquetas, si bien es cierto la grabación es corta, pero sí es fundamental entender lo que tiene que ver con las etiquetas, ¿cierto? Los contenidos de las etiquetas y por qué son tan importantes. Voy a pasar a compartir pantalla. Les recuerdo nuevamente un like si les ha gustado la grabación que estoy haciendo. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Disculpe, apreté mal una tecla, vamos a retomar. De repente uno se equivoca. Aquí estamos. Bueno, esta es la presentación. Como les digo, hoy día es la parte número 10. Ahí espero que se vea bien. Aquí no hay mucha luz, por eso me veo tan un poquito negrito. Bueno, texto de la etiqueta. El texto que normalmente debiese llevar, a modo de sugerencia, recomendación, dice: existe peligro potencial de relámpago de arco cuando trabaje en este equipo estando energizado. Riesgo potencial que obviamente se puede transformar en un riesgo real, peligro real. Dice las etiquetas apropiadas que lo que hacen aumentar, ¿cierto? Lo que es el nivel de concientización, de entendimiento respecto del riesgo ya lo que se ve expuesta a la persona que está desarrollando algún tipo de trabajo. Dice del peligro del relámpago de arco eléctrico, y también la idea es disminuir los accidentes o anularlos, definitivamente anular los accidentes. Se trabaja muy con una norma que es la ANSI Z 535.4. Les recuerdo, ¿cierto?, que muchas veces lo que hace la NFPA es referir otras normas, ¿cierto? Porque no puede, la norma de la NFPA no puede tener todo o tratar de solucionarlo todo. Hay otras normas que son bastante buenas y útiles. Bueno, aquí dice Product Science and Safety Labels. Si ustedes saben inglés y es muy malo mi inglés, les pido que me disculpen por la pronunciación. Ya, esta norma que lo que hace es dar pautas, ¿cierto?, para lo que es el diseño de la señalética, de las señales, las etiquetas, que aquí tenemos un par de ejemplos. Dice para utilizar en los equipos y elementos del sistema eléctrico. Equipos y elementos, tableros, por ejemplo, ya interruptores, celdas. Hay muchos elementos en los cuales y equipos se puede instalar este tipo de etiquetas. Veamos qué es lo que dice la NFPA en el punto 135C. Esto lo voy a leer, Dice los equipos eléctricos tales como, y aquí es importante tomar nota de dónde sí o sí debiesen haber de este tipo de etiqueta. Dice tableros de distribución,
Paneles de control industriales, porque esto no está asociado con lo que es la vivienda, ¿cierto? Con lo que son las residencias. Dice envolventes, con lo que son los tableros con medidores, o las celdas de medidores también. Los centros de control de motores, que están en unidades que no son de vivienda, ¿se fijan? Es más que nada lo que es el tema industrial. Y que probablemente requieran ser examinados, abrir, intervenir de alguna forma, requieran de ajustes también, ser reparados, mantenidos, mientras estén energizados. Y esto es lo importante. Deben ser marcados en terreno, ya con una etiqueta que incluya la siguiente información, a lo menos. ¿Se fijan? Y aquí está referido un poquitito lo que habla la norma que veíamos recién, la ANSI. Dice al menos uno de los siguientes datos. A, dice energía incidente. ¿Y cuál es la distancia de trabajo? Recuerdo que la distancia de trabajo es desde la cara al punto energizado o del pecho al punto energizado. Dice mínimo nivel de protección de los elementos de protección personal para el arco, obviamente también para el choque eléctrico. Dice nivel de los EPP, de los elementos de protección personal requeridos, cuál es la categoría mínima que deberán tener. Dice la más alta categoría PR, ¿cierto? De los equipos que tienen que ver, ¿cierto? Con el relámpago. Voltajes y también la frontera del relámpago de arco. Eso quiere decir cuál es la distancia mínima que debe estar una persona para sufrir 1,2 calorías por centímetro cuadrado o una quema grado 2. Siempre entendamos eso como la frontera del relámpago de arco. Yo me puedo quemar, pero no más allá de clase 2 de quemadura, lo que equivale a 1,2 calorías por centímetro cuadrado. Sigamos viendo. En este caso, las etiquetas se deben hacer para la peor condición posible, cortocircuito trifásico. En algunos casos, ojo, en la barra de subestaciones, hay algunos casos en que el cortocircuito monofásico puede llegar a ser más violento que el cortocircuito trifásico, incluso hasta un 25% más. Dice, utilice etiquetas visibles y que sean entendibles. Entender, obviamente, está la lógica de una capacitación. Dice, defina los riesgos, cuáles son los límites, distancias y cuáles son los elementos de protección específicos. Para los riesgos, choque, arco, deben ser bien específicos cuáles son los elementos a utilizar. Fíjense lo importante de este tema, ahí se imprima las etiquetas de un material de vinilo, un material plástico que tenga alta calidad, que pueda ser muy resistente a los rayos ultravioleta, que puede ser obviamente porque estén al sol, a la intemperie, o bien utilice señaléticas de plástico grabado para evitar los costos del reemplazo. Aquí es bien importante la lluvia, el sol, ¿cierto? Los cambios de temperatura que puedan influir. Por eso el material con el cual se deben hacer esta etiqueta debe ser acorde al lugar donde van a ser instalados. Dice el personal calificado, que son las personas que obviamente van a estar dentro de lo que es la zona restringida, deben entender claramente las indicaciones descritas en la etiqueta. O sea, del solo hecho de estar ahí frente a la etiqueta, leerla, deben entender inmediatamente cuáles son los riesgos y cuáles son los elementos que se deben utilizar para eliminar el riesgo. Acá tenemos un ejemplo de etiqueta, peligro, no tiene la glosa completa como aparecía al principio, pero ya es bastante descriptivo. Dice, relámpago y choque eléctrico, se requiere el elemento de protección personal adecuado. 250 centímetros la frontera contra el arco, eso quiere decir 2,5 metros. Una persona sin las ropas adecuadas tiene que llegar a una distancia mínima de 2,5 metros, ¿cierto? Del punto energizado. 35 calorías por centímetro cuadrado, esta es la energía incidente, ya a 47 centímetros. 47 centímetros vendría a ser la distancia de trabajo, la distancia mínima que debiera tener la persona desde la cara o del pecho. 37 calorías por centímetro cuadrado ya requiere, ¿cierto?, una categoría 4 para los elementos de protección personal. Categoría 4, que es bastante alta.
Aquí aparece cuáles son los elementos que deben ser conformes a esta categoría. La capucha, la ropa, los guantes, los pantalones, la chaqueta, todo. Eso es lo referente a lo que es el arco. Veamos lo que es referente a lo que es el choque eléctrico. Dice 480 volts en corriente alterna, alter current. Dice peligro de choque eléctrico con puerta abierta. Eso quiere decir que este es un gabinete que tiene lo más probable una puerta abatible. Por lo tanto, aquí se dan las condiciones del riesgo respecto de este nivel de tensión. Y aquí nos da 94 espacio limitado, centímetros, eso quiere decir prácticamente 1 metro, que ahí puede estar la persona, estamos hablando de 1 metro hasta los 2,5 metros, una persona no calificada. Y además, acordémonos siempre que debe estar con una persona calificada de chaperón, de acompañante. 31 centímetros es el espacio restringido, que es la persona a la cual puede estar parada una persona calificada para efectuar algún cierto tipo de trabajo. Bueno, aquí al parecer cometí un pequeño error porque estos 47 centímetros se refieren a las calorías por centímetro cuadrado, que ustedes saben que se calcula en función de distancia. Acá tenemos el espacio restringido, 31 centímetros, los tipos de guantes que se deben utilizar, en este caso aparece en clase 00, ahora se ocupa la clase 0. ¿Qué es lo que es el equipo? Un centro de control de motores. ¿Se fijan? Aquí hay algunos elementos más asociados, pero esto es lo clave. Obviamente todo lo que tenga que ver con la advertencia de peligro también es muy importante. Esta otra etiqueta, ¿cierto? Dice riesgo de choque y arco obligatorio el uso de elementos de protección personal. Contra el arco, ¿cuál es la distancia de trabajo? Aquí un poquitito más específica, 18 pulgadas. Habría que multiplicar por 2,54 para conocer los centímetros. Dice la distancia de trabajo, a distancia de trabajo de la energía, 34 calorías por centímetro cuadrado. ¿Cuál es la frontera de protección? 174 pulgadas. Bueno, obviamente esta es la métrica americana. Dice categoría de protección 3. La mínima 3, ¿cierto? Perfectamente podría ocupar también una 4, dado lo que son la energía incidente. ¿Cuál sería la ropa versus el arco? Aquí aparecen los tipos de ropa, ¿ya? Para proteger, también importante los oídos, los ojos, la protección de oídos y ojos, acordémonos de la explosión que se produce, que genera 160, 150 decibeles, bastante peligroso, y también los ojos por los rayos ultravioletas, los infrarrojos, ¿ya? Los manos y brazos también. Dice los pies, bueno, aquí están todos los elementos que deben proteger las partes del cuerpo. Y aquí tenemos la protección contra el choque eléctrico. Protección contra el choque siempre se define por el voltaje. Por lo tanto, la clase de guantes 0, aquí aparece 00 o doble 0, dice frontera de aproximación, la limitada y la prohibida, 42 pulgadas. Hasta ahí nomás puede llegar una persona no calificada y siempre acompañada de una persona calificada. Y la prohibida, que ya no existe, ya no se ocupa, dice una pulgada. Prohibida. Nadie trabaja ya en zona prohibida porque dice que está prohibido, lo cual es contradictorio. Por eso que ahora se deja como restringida, restringida. Eso sería la presentación de hoy día, que obviamente espero que les haya sido de utilidad. Acá nuevamente estamos. Así que ligerito voy a empezar a seguir grabando el resto de los temas que tienen que ver con la NFPA para seguir con otras grabaciones. Así que les recuerdo un like y muchas gracias por ver este video. Que estén muy bien.